En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Dice verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, todos juntos. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Gracias, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento nos ponemos en tus Señor manos, mío, Dios. aquí estamos, Y Señor, en este nos lugar, ponemos Padre, en tus para que santas hagas, manos, Padre mío. conforme a tu voluntad. Aquí estamos, Señor, Señor, para que nos una vez atures más, te de tu pedimos, bendición, Señor, de tu que, conocimiento, Padre, nos de tu dirijas, sabiduría, Padre, Señor mío. que tomes ese Señor lugar, Dios, Santo, aleluya, Padre en el mío, nombre de te tu pedimos amado en esta hora de la Jesucristo, mañana, te lo Padre pedimos. Santo, que En tomes toda el unidad, control de Padre nuestras eterno, vidas, Señor porque mío, tú Señor eres Santo, el porque Dios nosotros no somos sobre nada todas sin las ti, cosas. Señor, porque El siempre Dios que hizo el necesitamos cielo y de la ti, tierra Padre y mío. todo cuanto En ti existe, hemos Padre creído, Dios. Señor, Gracias y es que te no damos, tenemos más a Padre, dónde porque ir, nos Padre reunimos y mío, podemos que congregarnos solamente tú en el tienes Dios palabras de fe y de todopoderoso, amor y de el que vive esperanza, por Señor siglos de los mío, siglos, de salvación el Dios también, eterno, Padre el Santo, Dios Señor. de gloria, En ti hemos el creído, Dios Señor. todopoderoso, el que todo lo Esperamos puede, tu regreso, el Señor mismo mío. Dios de Abraham, Te de esperamos Isaac, con de Jacob, paciencia tu ese regreso, mismo Señor Dios mío, Señor está, Santo, aleluya, Señor nos amado. reunimos en este Nos lugar. cubrimos con tu sangre Gracias. preciosa en esta hora de la Invocamos tu mañana, nombre, Señor Dios, mío. en este lugar. Dios Padre, Dios Padre Espíritu eterno, Santo, por Señor. la sangre poderosa de En Cristo tus santas Jesús, manos nos ponemos, Señor mío. seguimos Satúranos de adelante, tu Dios. sabiduría y de tu Cubrimos con la sangre de conocimiento, Cristo, Padre mío, eterno, y Padre declaramos Santo, Padre que la amado, sangre de Cristo tiene Señor poder mío. en Claro nuestras que sí, vidas, Padre. en este Tu lugar, sangre Padre preciosa eterno. nos ha Así redimido, sea. Señor. Amén. Y Amén, Padre. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toma tu lugar, aleluya. Bien, vamos a entender una palabra, un mensaje que el Altísimo Dios nos ha estado hablando, gloria a Dios. Y siempre entendiendo esto, hermano, hermana, que Dios siempre nos va a estar hablando por su palabra. Amén. Porque la palabra de Dios, porque la Biblia, toda la Biblia es la voz de Dios. Sí, amén. Entendemos. Pero ¿qué quiere decir, aleluya, el Señor esta mañana para nuestras vidas? Miren, aleluya. Dice aquí que, aleluya, Jesús purifica el templo como título. Dice aquí que estaba cerca la Pascua de los judíos y que subió Jesús a Jerusalén. Cuando dice subió, quiere decir que estaba ahí en el templo, aleluya, de Jerusalén. Pero dice, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y dice que hizo un azote de cuerdas, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, ¿verdad? Y esparció las monedas de los cambistas, dice, y volcó las mesas. Vamos a entender esto, quiero seguir leyendo, ¿verdad? Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a entender esto. El Señor Jesucristo, aleluya, entra y mira. ¿A dónde entró? Al templo de Jerusalén. Sí, amén. El templo, el único templo, aleluya, para la gloria de Dios, en el cual toda la gente se reunía. Amén. Amén. Pero llega cierto momento, cierto tiempo, hermanos, que la gente que, vamos a decir, es gente que acostumbraba a vender sus cosas, vio la forma o la manera de obtener dinero, ¿verdad? Y dijo, pues si aquí se junta gente, pues yo creo que aquí vamos a poner nuestras mesas y vamos a vender esto, aquello, ¿verdad? Gente ambiciosa, usando la misma casa de Dios para obtener ganancias o beneficios propios, personales, ¿verdad? Gente interesada en lo económico. Yo creo que ni siquiera estaban ahí alabando.
Yo creo que ni siquiera iban a escuchar la palabra. A ellos lo que les interesaba es obtener un beneficio de dinero. Amén. Amén. Sí. Yo creo que ellos buscaban siempre estar viendo su vida, estar bien, buscar la manera de tener ingresos, a la manera que fuera. Pero por eso llega el Señor Jesús, ¿verdad? Y se topa con esta escena y dice, y el Señor Jesucristo con toda razón, el templo de Jerusalén fue diseñado por el mismo Dios. El templo de Jerusalén fue ordenado que se construyera por el mismo Espíritu Santo. Sí, amén. De manera que cuando ve a estas personas, dice, este lugar, pues es para la casa, para alabar, exaltar el nombre de Dios. Por esto están buscando beneficios propios. Aleluya. Están buscando un beneficio económico. Sí, amén. Aleluya. Ya lo están viendo como negocio. Gloria a Cristo. Entonces, ya vimos la palabra, que cómo voltea, cómo tira las mesas, cómo hace, hasta se molesta y hace un látigo y los empieza a tirar de latigazos al Señor Jesucristo. Sí, era amén. tanto el celo por la casa de Dios, Sí, amén. que lo hizo actuar así al Señor Jesús. Pero vamos, aleluya, a entenderlo y vamos a darle el sentido espiritual, hermano. Porque muchas veces la palabra, siempre les he dicho, la palabra no es un libro de historia. La palabra, este pasaje, a veces no lo sabemos y lo traemos aquí y lo podemos decir, sí es cierto, dice la palabra que no, el Señor se enojó, Jesucristo, y agarró un látigo y les anduvo golpeando ahí porque estaban ahí en la casa de Dios. Y no lo sabemos de memoria, la palabra. Sí, amén. Muchas veces no sabemos de memoria la palabra, pero la verdad, el sentido, al ver que tiene que ser el sentido espiritual, vamos a entenderlo de esta forma. Vamos a entenderlo espiritualmente. ¿Cómo nos damos cuenta que es el sentido espiritual? Cuando el Señor Jesucristo le preguntan, ¿qué señal haces? ¿Por qué haces esto? ¿O quién eres tú? Sí, amén. ¿Verdad? ¿Qué señal haces? A ver, ¿por qué lo haces? ¿Y qué dice el Señor? Derriben ese templo y en 3 días lo levantaré. Aleluya. Oigan, claro que la mente humana no entiende. La gente, aleluya, de aquí del mundo que no tiene a Cristo no entiende las cosas. Yo creo que nosotros cuando venimos a Cristo vamos a tener que meternos al Espíritu de Dios para poder interpretar y saber lo que Dios quiere decir. ¿Qué le dice? No, hombre, en 46 años fue edificado este edificio. Sí, amén. Y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Pues yo creo que lo juzgaron de loco. Pero aquí viene la respuesta de Jesús y para nosotros. Amén. Aleluya. Dice aquí que él se refería al templo de quién? Al templo del cuerpo, ¿no? Sí, amén. Al templo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir en esta mañana? Que el celo del Señor sigue igual. Sí, amén. Con su templo. ¿Pero cuál templo? El de nosotros. Sí, aleluya. Somos el templo de Dios, hermano. Él sigue el celo de Dios. ¿Qué hay en el templo de Dios? ¿Qué hay? Ya no el templo de Jerusalén allá en Jerusalén, ya no. Ahorita ya. ¿Qué hay en los templos? En los templos que estamos aquí, ¿qué hay? Amén. ¿Qué es lo que hay? Es una pregunta grande. Porque el celo del Señor sigue igual sobre nosotros. Nos anhela celosamente el Señor. Sí, amén. Como templo de Dios ahora. Había cambistas, había gente que negociaba. Dale un dulce, no hay nada ahí, no hay nada. Sigue, quiero que quede claro esto, hermano. La palabra hay que verla en el sentido espiritual siempre. Entonces, decíamos, en ese templo de Jerusalén había gente, había vendedores, y si eran vendedores y buscaban su propio afán, buscaban su propio negocio, podemos pensar que era gente mala, Amén. gente pecadora, Sí, aleluya. gente sucia, gente indigna de estar allí en el templo de Jerusalén. Era gente con pensamientos contrarios. ¿Por qué estaban buscando su propio negocio? ¿Por qué no iban a lo que tenían que estar ahí en el templo de Dios? ¿Por qué? Porque tenían otros pensamientos, otras intenciones. Amén. Intenciones no buenas, eran malas. Entonces, bien, vamos a ver ahora, este celo de Dios sigue igual con el templo, ahora somos nosotros. Aquí hay varios templos de Dios, aquí hay varios templos.
Y vamos a entender lo que el Señor sigue anhelando celosamente. Y Dios tiene que echar fuera todo lo que esté estorbando, lo que no esté bien en ese templo de Dios. Amén, aleluya. Dios quiere un templo santo, limpio, que alabe, que exalte el nombre poderoso de Dios. Amén, amén. Eso es lo que quiere el Señor, el Espíritu Santo hoy para nosotros. Y si somos templo de Dios, tiene que habitar ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén, hermano. Aleluya. Ahora, ¿por qué es necesario hablar esto? ¿Por qué si ya estamos en Cristo se supone o deberíamos pensar que estamos bien delante del Señor? Aleluya. Amén. Amén. Dice, aleluya, cuando dice ahí, vamos más adelante, vamos a darle lectura a la primera carta a los Corintios, vamos a avanzar, pasamos Juan, ¿verdad? Hechos, primera de Corintios, capítulo 3, y en el verso 16, vamos a aclarar esta situación por la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso, aleluya, 16. Amén. ¿Ya estamos ahí? Sí, amén. Fíjense lo que dice ahí la palabra. Amén. 1 Corintios 3:16. Para que os quede claro, ¿cuál templo? ¿Cuál templo? Ya no es el templo de Jerusalén. Aquí está el templo de Dios. Sí, Aquí amén. está el templo de Dios. Y somos cada uno de nosotros. Sí, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice? 1 Corintios 3:16. Adelante. Sí. En el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Les está diciendo. Aleluya. Aquí tiene unos signos de interrogación y les está preguntando. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo y está aclarando esta iglesia de Corintios. ¿A poco no saben? ¿A poco no entienden? Sí, amén. Que son templo de Dios. El Aleluya. Espíritu de Dios es el que vive, cuando dice mora, es que vive en ustedes. Sí, amén. Para que nos quede claro, hermano, es que la palabra de Dios tiene que ser así, hermano. Es que la palabra de Dios tiene que ser limpia, tal, así como se está hablando, se está diciendo, en la forma que el Señor quiere que hable, no como nosotros queramos entenderle al Señor, o lo que queramos entenderle, o desechar lo que no nos conviene muchas veces. Ya nos quedó claro, dice la palabra que somos templo de Dios. Amén. Para que nos quede claro, somos templo de Dios. Dice ahí, dice, no, dice el verso 16, ya lo leímos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso dice el verso 17, si alguno destruyera el templo de Dios, pues Dios le va a destruir a él. Aleluya. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Amén. ¿Cómo se puede destruir el templo de Dios? Sí podemos destruirlo. Para empezar, separándonos de él. Amén. ¿Verdad? Dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, nada vas a poder. Aleluya. Así es. Y si nos separamos de Cristo, viene la destrucción. Sí, amén. Sí. ¿Cómo? Porque ya está abierta la puerta y ya entra todo espíritu inmundo, llámese como se llame, pero la puerta está abierta sin Cristo ahí, porque ya no está Cristo. Amén. Sí, amén. Entonces hay que cuidar el templo. Aquel que lo destruya, dice la palabra, dice que Dios lo va a destruir también, así de plano. Gloria a Dios. Ahí primera Corintios, pero aleluya, en el capítulo 6, vamos al capítulo 6 y en el verso 19, amén. Amén. Ya, otra manera de hablarnos aquí. Si alguien ya lo tiene, para que lo lea, por favor. Aleluya. Amén. Primero Corintios 6, 19. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Así Santo. es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Le está preguntando. Fíjense, el templo de Dios ni siquiera es nuestro. Es Amén. de Dios. Amén. Él lo hizo. Y si Dios nos lo ha dado, es para que lo cuidemos, para gloria de Él. Amén. Si Dios nos lo ha dado, es porque Él quiere vivir en nosotros. Templo de Dios. Ya vimos entonces por qué el celo de Dios le ganó al Señor Jesucristo. Ya vimos por qué hizo lo que hizo. Porque igual Dios se molesta, igual Dios está mirando. Oye, hijo, oye, hija, ¿sabes qué tienes ahí? Amén. En ese templo.
hay mentira, odio, rencor, avaricia, maledicencia. Dios está viendo todo lo que hay ahí. Amén. O sea, el Señor sigue celando ese cuerpo. Sí, aleluya. Celosamente. Sí, amén. Ese templo. Amén. Dice, y por eso dice, del cual tenéis de Dios, y no es de nosotros, es de Dios. Amén. Es de Dios. Amén. Es de Dios y para Dios. Sí, Y amén. tendríamos que regresar entonces con el Señor. Cuando no estemos en esta vida, tendríamos que regresar, por eso vamos a dar cuentas. Sí, amén. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? Pues precisamente vamos a seguir llenándonos del Espíritu Santo, de la palabra, de la gracia, del amor de Dios en nosotros. Aleluya. Con nosotros. Eso es lo que vamos a llevar allá ese día, en el día del juicio. Porque el templo, es de Dios, no es de nosotros. Sí, amén. 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 Aleluya. Vamos a, aleluya. Segunda de Corintios, vamos a la siguiente carta, Segunda de Corintios, pero ahora, aleluya, el capítulo 6. Amén. Sí, amén. Muy bien. 6, 16. Amén. Amén. Vamos a leer a partir del 14, hermano. Vamos a leer el versículo 14. 6, 14. Alguien que lea el 14 se pone de pie y le da lectura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Verso 15. Alguien más que si lo tiene ahí, que lo lea, por favor. Adelante. ¿Y qué concordia? Cristo con... Ay, no, es que no le veo. Belial. 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 Gloria. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Amén. Luego sigue el 16. Amén. Dice ahí el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo. mi pueblo. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. No tiene nada que ver nuestra vida, aleluya. Dice, no os unáis en yugo desigual. Cuando dice que no tengas compañerismo con gente, aleluya, que no tiene a Cristo. O si tienes comunicación con una gente que no tiene a Cristo, no te revuelvas, no te contamines. Hay que marcar la línea de Cristo. Aleluya. Amén. Así es. Gloria a Dios. Amén. Eso significa, aleluya, no tienes, dice, no os unáis en yugo desigual. Dice, no hay ninguna comunión la luz con las tinieblas. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Amén. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Aleluya. Belial es un demonio, gloria a Cristo. Sí, amén. Cristo no tiene nada que ver, no concuerda nada, no tiene nada que ver Cristo con ese tipo de demonios. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, ya lo leímos. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes? Nosotros. Amén. Tengamos mucho cuidado con la palabra y con el templo de Dios. Estamos hablando de hechos reales. Estamos amén. hablando que Dios es real. Amén. Estamos hablando, aleluya, de la palabra, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice así Amén. la palabra. Aleluya. Amén. La palabra de Dios es viva porque Dios vive y es eterno. Amén. Sí, amén. Gloria a Cristo. ¿Y sabe por qué es todo esto? Estamos siendo llamados. Y si Dios nos llamó, no es para inmundicia, no es para ensuciarnos. La palabra de Dios es para santificarnos. Sí, amén. Gloria a Dios. Si nos llamó, es para santificarnos. Gloria a Cristo. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4, del 7 al 8. No nos ha llamado Dios a inmundicia. Aleluya. Quiero, aleluya,
Primera Tesalonicenses 4. Aleluya. Es Digo, está mal de lectura. Está mal anotado. Aleluya. Gloria a Cristo. Bueno, no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Sí, amén, amén. Gloria a Cristo. Vamos a darnos cuenta de un detalle bien importante, hermano. Dios nos llamó a ser santos, porque dice la palabra, sean santos porque yo soy santo. Y si nos llamó a santificarnos siempre, ¿cuál es la manera de santificarnos? ¿Cuál es el ejemplo que Dios nos pone en la palabra para poder santificarnos? ¿Es posible santificarnos? Es posible santificarnos, porque Dios lo está diciendo. ¿Dónde dice? Vamos al Evangelio de Juan capítulo 17, verso 17. Amén. Evangelio de Juan capítulo 17 y en el verso 17, aleluya, ahí nos dice la forma cómo Dios nos va a santificar, cómo podemos santificar. ¿Ya se dio cuenta? Amén. 17 y 17, ¿cuál es la forma? Fíjense cómo, aleluya. Evangelio de Juan 17 y 17. Dice, amén. Adelante. Nombre sea del Padre, del Hijo, del Espíritu. Amén. Santificarnos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es. Ahí está orando el Señor Jesucristo. Es la voz del Señor Jesucristo. Amén. Él mismo está diciendo, Señor, santifícalos en tu verdad. Amén. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Amén. Ahí está, mi hermano. ¿Por qué la importancia de leer? ¿Por qué tener la Biblia, la palabra de Dios, y no leerla? Amén. Ya nos dimos cuenta. Cuando leemos la palabra, cuando leemos salmos, cuando leemos las cartas, estamos siendo santificados por la palabra de Dios. Amén. Es bien importante leerla, tener el hábito de leerla. Aunque sea un versículo, aunque sean dos, estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Nos estamos santificando porque estamos leyendo, estamos hablando lo mismo que el Señor está hablando. ¿Ya se dio cuenta? Muy bien. Amén. Qué bueno. Por eso, mire, cuando nosotros leemos la palabra, el mismo enemigo, el diablo y Satanás, se molesta cuando nosotros nos aprendemos 1 Juan 4:4, que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios ahí nos está diciendo. Aleluya. Por eso, aleluya, cuando venimos a Cristo, tenemos que afirmarnos, hermanos. Tenemos que seguirle creyendo a Dios. Tenemos que seguir caminando de su mano, apegados como un padre con su hijo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ya vemos que hay un enemigo que va a estar viéndonos. Ah, tú dices, aleluya, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ah, muy bien. Y también le decimos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es palabra de Dios. Nos estamos santificando. Amén. Juan 3, 1 Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, amén. Es la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Esta es la palabra que tenemos que aprendérnosla. Y luego cuando nos la aprendemos dice la palabra que nos santifica todo nuestro ser. Amén. Podemos entenderlo así, gloria a Cristo. Bien. Vamos aleluya, a tomar la promesa de Dios. Fíjense. ¿Saben por qué, aleluya, es todo esto? Porque ya cantamos el canto y ya el Señor viene pronto. Y si no viene pronto, y si no vamos primero, hay una promesa para todos nosotros. Amén, así es. Hay una promesa. Dice aquí, yo quiero que busque más adelante, mucho más. Aleluya. Pase Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses. Aleluya. Vamos a estar ahí. En la primera carta a los tesalonicenses. Y en el capítulo 4. ¿Ya lo encontraron? Amén.
la venida del Señor. Ya se dio cuenta. El plan de Dios es que estemos preparados, hermano. El plan de Dios es que estemos conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que Dios está diciendo a nuestra vida. Amén. Tenemos que estar conscientes, hermanos, y no ignorar, no desechar la palabra, porque es el Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Aleluya. Fíjense lo que dice, aquí tiene por título 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y en el verso 13, la venida del Señor. Está escrita la palabra. Por eso es la razón que estamos aquí. Amén. Dios quiere prepararnos, que en conocimiento saber más, entender más lo que Dios dice. Dice el verso 13, ya está ahí, síganme con su vista. Ya está. Sí, amén. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dormir quiere decir que ya mueren. Sí, amén. La palabra les llama que están dormidos. Amén. Dice así, sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cómo entendemos esto? No precederemos. Quiere decir que no seguiremos a los que durmieron ahí, ¿verdad? Fíjense, el apóstol Pablo, hasta dónde entendía, él creía que el Señor iba a venir cuando él estaba en vida, en sus años que él vivió. Así lo creía, ¿verdad? Así pensaba, porque así podemos entenderlo. Por lo cual nos decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, él pensaba que iba a venir el Señor luego. Amén. Pero no, nos está dando tiempo a todos nosotros porque nos preparemos. Fíjense, quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, que no vamos nosotros a estar ahí. Fíjense lo que dice ahí. Verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿quién? El Señor mismo, con su voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Es decir, ¿cuál preocupación? Si no viene Cristo, dice que van a ser los primeros los muertos en Cristo, pero morir en Él y con Él, en su camino. Fíjese aquí, verso 17, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre Con el Señor. Oiga esto, mucha gente que es contraria, yo creo que es así, tiene un espíritu contrario al Espíritu Santo, que piensan diferente, no creen, aleluya, que esto sea posible. La gente no cree que esto sea posible, pero si la palabra lo está diciendo, Dios está hablando así. No, Dios es tan poderoso, hermano. Dios es tan poderoso para hacer que esto realmente suceda. Aleluya. Cuando Él lo indique, en el momento que lo indique. Si no nos toca a nosotros, ya vimos qué va a pasar con nosotros. Por eso tenemos que caminar firmes con el Señor. Siempre caminando en fe y en esperanza, sabiendo la palabra, entrando en un conocimiento nuevo. Aleluya. Que no seamos ignorantes de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, en base a estas promesas, vamos a terminar con una que dijo el Señor Jesucristo bien clara. Y con esta terminamos. Fíjense cuál es. Vamos a regresar al Evangelio de Juan. Y en el capítulo 17, ahí donde estábamos hace rato. Pero ahora en el verso 24. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 17, pero ahora en el verso 24. Amén. Muy bien. Esta Biblia le falta esa hoja, así que ustedes todos la van a leer. Aleluya. Y con esto vamos a estar terminando. Muy bien. Sí, con esto vamos a terminar con esta promesa. Vamos a leerla. ¿Nos ponemos de pie? Sí, amén. La lectura una sola voz. Y es lo que dice Dios, lo que dice el Señor Jesús. Dice lo que dice. Le vamos a creer al Señor, la palabra. ¿Qué dice? Amén.
Juan 17, 24. Todos a una sola voz. Vamos a ponernos ahí. Que todos estemos listos ahí. Amén. Juan 17, 24. Lo que es Juan 17, 24. Amén. Amén. ¿Listos? Allá. Amén. ¿Ya están ahí? Sí, amén. Evangelio de Juan capítulo 17, verso 24. ¿Ya los demás ya la tienen? Sí, amén. Les decía yo que no tengo esa hoja, pero y ahí la vamos a leer todos. Amén. Sí, amén. ¿Listos? Sí. Vamos amén. Amén. Todos a una sola voz. A la una, Amén. a las dos, a las tres. Adelante. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es una promesa del Señor Jesús para nosotros. Ese es el deseo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es lo que piensa el Señor de nosotros. Ese es lo que de su corazón desea para nosotros, el Señor Jesús. Aquellos que me has dado, Señor, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Ahí está, hermanos. Vamos a atesorar esta promesa. Vamos a creerle. Mire, piense en el corazón. Por eso el Señor